Bienvenidos a otro de nuestros podcasts de Artiflamenc para celebrar el 15 aniversario. Hoy nos complace compartir este podcast con una grande perpetuadora del imperio, Lola Fornet. Vamos a empezar un poquito a explicar de su trayectoria, que básicamente al principio ha sido en nuestra escuela y después se está moviendo por muchos sitios de toda la península, como Granada, Madrid y sobre todo Barcelona. Ahora explicaremos cositas sobre ella. Y nos hace especial ilusión porque como mamá artística de los pollitos siempre nos gusta darles visibilidad y que cuando lleguen lejos sepan de dónde vienen, lo recuerden y puedan llegar este arte muy lejos, sobre todo con valores que a veces escasea un poquito en este oficio. Entonces, Lola, como ya he dicho, es una persona súper especial. Comenzó su formación profesional con nosotros en Artiflamenc y tras años de esfuerzo y disciplina, hoy continúa desarrollando su carrera artística en Barcelona, Madrid y Granada, abriéndose camino como bailarina profesional. Empezó de pequeñita con nosotros, tuvo que hacer una parada técnica por motivos personales y siguió con estudios de contemporáneo en la escuela de Pilar Merle, aquí también en Tarragona. Poco después se reincorporó con nosotros, retomando sus estudios profesionales, la carrera profesional ABDE y, como no, con matrícula de honor, cosa que nos enorgullece, que siempre lo digo mal. Bailarina de nuestra compañía Alborea, porque como sabéis en Artiflamenc lo que intentamos es darles proyección y que tengan un futuro artístico y que después no se les sea tan grande ni tan pesado abrirse camino fuera de su casa. Entonces ya tienen una experiencia donde después les ayuda a promocionarse fuera. Y ha debutado como bailarina este año en el Tablao El Carmen, el prestigioso Tablao El Carmen, y esperemos verla en muchos tablaos más, tanto de nuestra Cataluña como de fuera de aquí. Para nosotros eres un ejemplo de que los sueños se construyen paso a paso y siempre que se confía en quien te dirige. Benvinguda. Gracias. T'estimo. Gracias. Bueno, seguro que hablaremos catalán, castellano, sí, nosotras no, pero... siempre hablamos el catalán, seguro que se me cae alguna lágrima, pero no pasa nada porque es muy bonito reconocer los esfuerzos que hacen nuestros bailarines, lo que les ha costado, que no siempre ha sido bonito, ni siempre ha sido cuesta arriba, los bailarines siempre tenemos cuestas abajo y ella los ha sabido aguantar, los ha sabido mantener, gracias, como no, a su madre maravillosa, Vero, t'estimo, a sus abuelos, els meus avis flamencos, como no, la Joana y el Josep, que la han reforzado, animado y han sido siempre parte de esta familia artística. Entonces, empezamos. Lola, ¿cómo empezó tus inicios en la danza? Pues mis inicios en la danza empezaron aquí, de muy pequeña, no sé si tenía 5 o 6, ¿6? Yo creo que 6, sí. Sí. Empecé aquí porque tenía una amiga del cole que venía aquí y empecé a venir yo, estuve un tiempo aquí, luego estuve un tiempo parada, eso que eres pequeño y te vas a hacer natación, a hacer varias cosas, y estuve haciendo pues eso, ballet contemporáneo con la Pili y luego volví, me dio por volver y con 12 o 13 volví y hasta ahora. Aquí empecé y aquí me he quedado. Y aquí se ha quedado, porque somos un clan, no somos una secta, Claro, no somos una secta. Diferencia, somos un clan. ¿Recuerdas el primer día que entraste en Artiflamenc? O sea, el primer día cuando era pequeña, no. O sea, me acuerdo de cuando era pequeña y estaba aquí, o sea, varios recuerdos así generales, porque era muy pequeña, entonces, no. Pero del primer día que volví a los años, sí. Que me acuerdo que llegué, es que estoy muy fuerte, llegué, subí arriba del vestuario y pensé, huele igual. Te lo juro, no sé qué era, pero era como una olor que digo, huele igual. O sea, buena, ¿eh? No huele mal, por favor. ¿O también era sudor? No, pero ese día no, que no había nadie. Y olía como igual, no sé qué, pues es esto, el palo santo, ¿sí? Y estas cosas que pone mi Mary y sus inciensos, pues olía muy bien y olía igual. Y como que me recordó. Otra cosa que también me sorprendió mucho cuando la vi, que digo, no puede ser la Lola, porque era de la Lola a la Lola. Y yo pensaba que no se iba a acordar. Sí, pero me acordé, pero claro, Lola era la Lola, que para nosotros ya es nuestra sultana, ¿no? Nosotros siempre apodamos a nuestros bailarines y ella es la sultana. Entonces yo dije, la Lola, ella ya es Lola, Lola. Y después también le sorprendió mucho verme embarazada y dar pecho mientras hacía abdominales. Esto, guau, es que esto es fuerte, porque claro, esto no fue el primer día, pero ya cuando empecé a venir, en verano hacíamos intensivos por la mañana. Y su niña pequeña, la Alma, era muy pequeña. Y yo me acuerdo que flipaba, decía, está. O sea, hacíamos preparación física, Matador, por cierto, en agosto, bueno, en julio, pero era Matador, y hacía abdominales con la Alma en el pecho y yo pensaba, y no,
como si nada, a ella le daba igual. Y para adelante. Y taconeando, y con las castañuelas. Esos niños han nacido, vamos, duermen de pie. O sea, tal cual. Pues sí, muchas cosas podremos explicar. Que Pues se nos quedará corto el podcast, como todos los podcasts que hacemos, que se nos quedan cortos. Pues sí, y el año que años viene, ya. claro, tenemos que hacer segundo, tercero, lo que haga falta. ¿Qué es lo que te hizo que te enamoraras del flamenco? ¿Ves? Le he dicho, no preguntas difíciles. Ya he hecho preguntas difíciles. ¿Qué es lo que me hizo? Pues lo que me hace sentir. Como más que, o sea, viéndolo desde fuera, ay, claro, viéndolo desde fuera, obviamente la estética y lo que me transmite. Creo que es de como de las danzas que más te puede transmitir, lo que parlem sempre, porque como tiene tantos palos que como que representan tantas emociones, es como una danza que es como la que más te permite sentir, ¿sabes? Y como empatizar con la persona que está bailando, con el palo que está bailando, si es más triste, si es más alegre, si es más solemne, si es más... No sé, me parece como más... Y luego al bailarlo yo, pues que me permite lo mismo, ¿no? Sacar todas estas emociones buenas, malas. Me parece muy guay, porque es como una montaña rusa, entonces puedes hacer como tocar todo, ¿sabes? Que siempre nos encontramos con lo mismo, ¿no? Pero os gusta el flamenco, però si sois catalanes. Bueno. Hablamos catalán, parlem Bueno. molt bé el català y tenim Molt un bé. pedigrí català preciós, Claro. pero eso no riñe con poder bailar flamenco y sentirlo. Claro, pero porque el flamenco no es... O sea, que no hay en japoneses así de en Japón así de japoneses que les encanta el flamenco y que lo sienten un montón, es un arte. Es un arte. Y es para todo el mundo. Pues sí. Pequeños, grandes, de aquí, de allí. Y es maravilloso que la gente joven podáis empoderaros con eso y transmitirlo, para que no se quede siempre encasillado en lo cerrado, ¿no? Porque es universal. Flamenco es universal y Sí, es lo total. maravilloso que tiene. Total. Entonces, cuando eras pequeña, ¿imaginabas algún día que podrías dedicarte profesionalmente a esto? No. No, la verdad que no. Es que yo siempre he sido como muy desconfiada de mí misma. Bueno, tú ya sabes que le voy a contar, ¿no? Pero no, nunca. Nunca, porque a mí me gustaba mucho y siempre he intentado trabajar mucho en ello, pero nunca pensaba que podía llegar a nada, absolutamente nada. Pero bueno, pues mira, poco a poco van saliendo cosas. Yo creo que al final si trabajas, el esfuerzo, la constancia y el creer en uno mismo, a veces nosotros no creemos en nosotros, entonces necesitas que te acompañen para creer. Claro. Y eso es muy importante, porque lo más fácil es decir, vale, no crees, no sirves, no vales, venga, hasta luego, aquí hay más Claro, personas. Es más, tener un acompañamiento, obviamente, de mi familia, que por mi parte doy gracias, porque tengo una familia que me apoya mucho y que siempre ha estado mucho a mi lado, pero quieras o no, la familia no saben. O sea, saben lo que ven, de que bailas tú, que no sé qué, pero no saben. Entonces, tener una persona que sí que sabe, como de referente, pero que te cuide, que te enseñe, que te ayude, ya no solo pasos, técnica, sino más como cómo afrontar, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Que el flamenco es como una montaña rusa que habrá bien y siempre tendemos a ir como para abajo y que te motive y que intente que cuando te hundas venga para arriba, ¿sabes? Y todo. Es como que es necesario, si no yo creo que me hubiese quedado por el camino, probablemente. Recordaré siempre, y eso se va a quedar para mí siempre, lo siento, una conversación que yo tuve con tu abuela. El primer día que te estrenaste en una boda, porque nosotros también hacemos bodas, bautizos y comuniones. Y lo que venga. Claro, bien, hombre. Estupendas de la muerte. En una de las primeras, que me lo reservó para mí. Fue una conversación que yo tuve con ella, que vuelvo a repetir que me la quedo conmigo, que me hizo valorar y el entender por qué yo daba clases. ¿Sí? Que eso me pasa mucho, que con los años, paralelamente al tema de alma, que ese es otro tema, me he dado cuenta con los años que el universo me ha ido poniendo personas en el camino, gente en el camino, para que yo descubriera realmente que mi vocación quizá es el acompañamiento a personas que se quieren dedicar, que quieren profesionalizarse con unas capacidades u otras. Lola siempre ha tenido unas capacidades maravillosas, es guapísima por fuera y por dentro, entonces eso es mucho más fácil. Pero uno tiene que saber ser constante y estar con ellos, porque a veces si no, hasta luego. ¿Cuánta gente no acaba la carrera y lo deja? Mucha. Y no quiere bailar nunca más. Y no por un tema físico, por un tema más mental de decir es que no puedo, es que no llego, es que me frustro. Yo soy la señora frustraciones, o sea, que me frustro y que no tengo nadie que me acompañe y que me diga, vale, es normal que te frustres, pero mañana saldrá mejor. Por supuesto. ¿Sabes? Y así está, que siempre va en su vida, aunque nos caigamos 40 veces. Vale, ¿qué significa para ti formarte o cómo te has formado en Artiflame? Todo, hombre, ¿qué te digo? Todo para mí es mi base, mi todo. Formamos buenos bailarines de base. Claro. Que
como siempre digo, nos gusta quizá formar a más gente que no sabe que a gente que sabe, porque es más difícil reconducirlos y les damos herramientas, ¿no? Que para nosotros es maravilloso. Para mí en el flamenco es de cero, o sea, aquí, o sea, luego sí que si me he ido a otros sitios he perfeccionado y he aprendido mucho, y aprenderás muchísimo. Y toda la vida me quedaba a aprender, pero para mí la base, de cero, aquí. O sea, ¿qué recuerdas con más cariño? De todos estos años. Ay, no sé. Muchas cosas. Pero muchas cosas que te diré, o sea, es que más, o sea, sí, cosas de baile, obviamente, ¿no? Pues cuando ves que mejoras, ¿no? Que te salen, que te dan oportunidades, que puedes hacer cosas, disfrutar de lo que realmente te gusta, trabajar de lo que realmente te gusta, o sea, es muy guay. Pero me llevo más el trato personal, ¿sabes? O sea, obviamente, que es lo que digo, o sea, no lo podría poner en una balanza, pero he aprendido muchísimo, pero lo que me he llevado porque es lo que digo, yo soy muy insegura, entonces lo que me he llevado de motivación de decir tú puedes, me quedo con eso. Y con todos los ratos que hemos pasado, todos juntos, que no son pocos. Que no son pocos, buenos y malos. Sí. Y también, como madre artística, un día hablando con Iván Góngora, otro de los maestros de la escuela, como sabéis, hablábamos que a veces los bailarines matan al padre, a la madre, como los hijos matan al padre y a la madre, porque cuando decimos matan al padre y a la madre es que cuando algo no funciona, lo más fácil es descargar tu ira y descargar tus emociones con la gente que más te quiere, tiene confianza. ¿no? Claro. En este caso también pasa aquí, claro. Y hemos podido tener maneras de pensar, como pasa con todos los compañeros diferentes, que después nos hemos entendido porque somos capaces de sentarnos, reflexionar, hablar y decir, bueno, pues tú tienes tu manera de pensar, yo tengo la mía y para adelante. Claro. No es incompatible. No. Entonces eso ha sido lo más bonito, ¿no? Sí. Que aunque se mate a la madre alguna vez, que no pasa nada, que me maten 1000 veces, y el reencuentro siempre es positivo y es con amor, ¿no? Total. Entonces, ¿qué ha significado la tita Monse, que es mi hermana en la escuela, que no solo como profesora es, bueno, siempre ha sido el pañuelo de lágrimas porque yo era como la, ¿no? La de criadito cuando entraba a clase, y que ha sido Monse, aparte de profesora, compañera? Pues para mí, la Mary es mi madre y la Monse es mi hermana mayor. Entonces, básicamente sería eso, hombre. Pues en tema de baile, es que es muy guay, porque aparte ellas dos son súper diferentes. Y bailando y enseñando también son súper diferentes, o sea, tienen maneras de bailar súper diferentes. Y está súper guay porque dentro de un mismo sitio puedes encontrar como vertientes súper diferentes. Y con Monse sus clases son muy guays, porque al final es lo guay, ¿no? Poder aprender de varias fuentes, y la Monse ella es muy flamencona y muy no sé qué, y tiene otras cosas que me han venido muy bien también. O sea, ella es mucho más, tú eres muy més elegant, mucho más estilizada. La Monse es como mucho más, no sé cómo explicarlo, más de tierra, ¿sabes? Como más... Sí. Más de sí, aunque tiene también una parte muy elegante y muy... Eso es lo guay, ¿no? Poder tocar un poco de todo, pero por esa parte sus clases son muy guays y son muy diferentes. O sea, con ella haces una cosa y con Monse haces otra totalmente diferente, entonces es muy guay. Y luego personalmente, pues, ¿qué te digo? ¿No? O sea, es mi fiel consejera, entonces todo se lo cuenta a ella, todo se lo... Chismes. Pues sí, chismeamos con ella, claro, todo con los ella. Chismes, porque sin chisme no hay vida. Porque sin chisme no hay vida, como dice una que yo me sé. Entonces, ¿cómo fue? Ahí entramos en otro tema. ¿Cómo fue la decisión de salir de tu zona de confort, aunque lo ha hecho de siempre de nuestra mano? Quiere decir, nosotros a los alumnos que se proyectan, que tienen talento y quieren salir del caparazón de su zona de confort, intentamos acompañarlos y decirles, si van a Madrid, ¿dónde tienen que ir? Si van a Granada, ¿dónde tienen que ir? Y en este caso en Barcelona, que es donde está más ahora, pues dónde tienen que ir. Pero ya no por mejor calidad técnica o menos, que hay maestros maravillosos en toda Barcelona, sino porque según el carácter que tienes, encajas más en un sitio o en el otro. Como nosotros sabemos de primera mano que eso pasa, intentamos aconsejarles dónde tienen que ir, ampliar sus capacidades, sus conocimientos, y a maestros y maestras que les den más conocimiento del flamenco para poder que después les salga a su manera. Aunque Lola da clases aquí ya desde que se graduó como en matrícula, como ya hemos dicho antes. Cuando ella quiso despuntar, levantamos el teléfono. Desde aquí le quiero dar un abrazo a Yolanda Cortés, que sabe que cuando hace falta levantamos el teléfono y le mandamos a alumnos, porque son grandes profesionales y ha encajado muy bien allí. Gracias por acompañarla y por quererla tanto.
Entonces, pero también allí hay un trauma, quiero decir, cuando tú sales de tu zona de confort fuera, vienen unos miedos y vienen dudas que no ha tenido por el gran acompañamiento que también tiene allí, pero ¿cómo fue ese momento de decidir qué es lo que me voy a encontrar, los miedos? Claro, hombre, para mí complicado. La verdad, me costó mi tiempo. Y sí que es verdad que Mary o Monse o quien sea me había dicho, no, tienes que probar a hacer. Sí que empecé haciendo cursos, o sea, cursos rollo, un cursito de verano, yo qué sé, en Granada, o en Jerez, o en Madrid. Cosas así como cortitas, pero un curso, lo que es escolar, de decir clases regulares en otro lado, me costó. Pero más que nada por eso, porque yo estaba muy acostumbrada a estar aquí y muy cómoda aquí. Tenía, y ya es lo que dice, ya no por la parte del baile, sino por la parte más personal. O sea, yo tenía aquí mi sitio, tenía mi gente, estaba a gusto, había un ambiente muy sano, estaba muy a gusto y sé de primera mano que el flamenco, bueno, como la danza, es un mundo pues, que puede ser muy tóxico, que puede haber muchas cosas, igual que cosas muy guays, que puedes encontrar, bueno, pues como con todo, cosas no tan guays y gente no tan guay. Y yo tenía como mucho miedo de eso porque yo estaba muy acostumbrada a estar aquí, entonces me daba miedo, claro, al ser gente que no conoces, profesores nuevos, compañeros nuevos, pues no es eso, ¿no? El no encajar, el no bailar lo suficientemente bien, el no hacer lo suficientemente bien, ya por la parte técnica y luego por la parte personal de decir, pues a lo mejor no les caigo bien, pues a lo mejor no nos llevamos bien, porque yo tengo una relación, o sea, siempre tengo una relación con la gente de aquí mucho más para mí que de una escuela que vas, bailas y te vas a tu casa. Como un trato mucho más personal. Entonces, claro, me daba como un poco de vértigo irme a otro lado y que fuera como, pues, ¿sabes? Como echar en falta eso. Al final, como estoy en mi casa, no voy a estar en ningún lado, porque, ¿no? Porque al final en cada sitio te aporta unas cosas diferentes. Y como estoy aquí, obviamente no voy a estar en ningún lado, pero sí que me he dado cuenta que puedes ir a otros sitios, que siempre te puedes encontrar gente muy guay y estar como en casa. Pero mi miedo era ese, no encontrar mi lugar, no encontrar como en casa. He tenido la gran suerte de que sí que lo he encontrado, gente muy guay, compañeros muy guays, profes muy guays y gente que te aporta más que no te resta, pero mi miedo era ese, encontrarme como fuera del lugar de decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Sabes? Y eso nos suma y nos da experiencia y bueno, si te hubieras encontrado algún Que también puede momento pasar. que también puede pasar, te enriquecerá, pero ya tendrás... Aprendes otra cosa. Eso es, la base esa Sí, fuerte. total. Algo que todavía sigas haciendo, que seguro que son muchas cosas, pero algo que digas, esto, que sigas haciendo porque lo aprendiste en Arte y Flamenco. ¿De pasos o de qué? A ver, déjame ¿La ver. barca? No. Bueno, El giro de cadera, no hay un giro así ¿cuál? muy peculiar, Ese. el giro de la Mary, No, ¿no? o sea, lo que más hago, que he aprendido con la Mary es el paso. El paso de tango es Ah, ese el que es paso con un de pie. tango, Ese es el que más. el que más, Ese ¿no? es el que más. El Y doble. después, sí. Y El después doble. el de cadera, pero avioneta con los El brazos. del avión. El del avión, ese. ¿Y cuál? Ah, y el otro día encima estaba. Y el de paella. El Que el de... otro día estaba en un curso y no sé qué, me enseñan un paso, no sé qué, y digo, sí, ¿cómo era eso? Digo, ¿qué va después de la vuelta de paella? Y se me quedaron así y me dice, ¿cómo de paella? Yo sí, ya está. Y me dice, ah, ¿le llamas de paella? Digo, pues sí, digo, ¿tú cómo le llamas? Me dice, pues no lo sé, digo, pues llámale de paella. Digo que es muy explícito, se entiende Es muy que bien. aquí nos inventamos Claro, nos también un inventamos nombres. tecnicismo que después nos sirve a nuestros alumnos Claro, para que se acuerden de lo que hacen y es maravilloso. claro. Lo Pero vamos a al que patentar. más o sea, el que más hago es el de el de tangos, El de pero de la la... Mary. Es el que más, Ese es el 100%. que más. Pues muy bien, qué bien. Me haré muy vieja y seguirán haciéndolo. Sí. Vale, crecer como artista. Sí, que aún tenemos tiempo, sí, sí, qué bien. ¿Qué es lo que nadie te había contado de la profesión? Ay, no sé. A ver, lo que nadie me había contado. A ver, yo creo que es que, ¿sabes qué pasa? Que yo venía como muy puesta en contexto, porque es lo que te digo, de la parte profesional de baile, que siempre me han ayudado mucho, siempre me han enseñado mucho y he aprendido mucho, pero de la parte personal, que yo creo que muchas veces en muchos sitios a lo mejor era como un poco más tapada, también aquí, gracias a Dios, me han enseñado mucho de esa parte. Porque claro, a lo mejor tú puedes bailar muy bien y luego te encuentras en según qué situaciones con, ¿no? De decir no sé resolver o lo que sea y que te puedes quedar un poco más parado. Yo creo que aquí siempre me han dado muchas herramientas. Obviamente sigues aprendiendo y a veces llegas a sitios y dices, ¿y ahora qué hago yo aquí? Pero por la parte personal, que sí que venía como muy puesta en contexto, como que no me he llevado tampoco ninguna sorpresa muy fuerte que digas, ay, Porque ¿sabes? también, que esto es un riesgo, muchas veces acabamos coreografías una misma tarde que estrenaban por la noche. Esto también ha pasado. Cierto. Mucho. Realidad.
Muchas veces. Sí, Esto puede ser contraproducente, pero las haces que se tiren al claro, total. abismo, Sí, sí, sería, ¿no? total. Y después también nos ha pasado otras cosas, que es que tú, por mucho que sepas el lenguaje y el código del flamenco, expliques que quieres esa letra, que quieres una falseta o que quieres... Luego cada uno puede hacer lo que le venga Claro, apeteciendo. Claro. entonces, ¿qué nos ha ayudado eso? Aunque sepas el lenguaje y el código básico, cuando te encuentras un precipicio porque no te lo están haciendo, resolverlo. Y no te queda otra que resolverlo. Y esto nos ha Yo eso es pasado. lo que más he aprendido, ¿ves? Yo creo justo el resolver y el tirarme a la piscina, decir, ya está, ya estoy aquí, pues voy a hacerlo. Porque hay veces que se pueden preparar las cosas con tiempo y hacer cosas súper guays, súper chulas, súper bien estructuradas y que salgas y que digas, qué bien ha salido, cuánto hemos trabajado en esto y qué bien ha salido. Pero luego hay veces que tienes que resolver y punto, porque viene como viene y porque viene en el momento que viene y dices, vale, tengo que resolver. Y es más eso, el no quedarme congelada cuando ha habido que resolver porque dices, vale, bueno, pues ya está, pues resuelvo y que sea lo que Dios quiera. A lo mejor no salgo pensando que ha sido el mejor baile de mi vida, pero bueno, resolveré, que es lo importante, ¿sabes? Pues sí, y eso aquí lo hacemos Sí, muy bien. resolvemos muy bien. Resolvemos muy bien. Molt bé. A ver, ¿qué crees que hace diferente en nuestra escuela? Es que yo lo estás diciendo, Claro. ¿no? Y no me está haciendo peloteo porque también me ríen, también me dices, Mary, te Es tienes que verdad. dejar aconsejar en las redes, delega las redes, patatín patata. Me ríen muchísimo, Es verdad. muchísimo, tanto las herederas del imperio como Monse, como todos. Es verdad. Pero ¿qué nos hace diferentes? Esto, o sea, total, la parte personal. Sí, la parte Sí. personal. O sea, el acompañamiento emocional, aparte de toda la parte técnica y toda la base real, técnica buena que doneu, de decir, pues no, pues los códigos, todas esas cosas, pero aparte de toda esa parte técnica, que creo que es un aprendizaje base que está súper bien porque aprendes las cosas bien de base, que luego pasa muchas veces que no aprendemos bien de base, nos queremos ir muy arriba y si no tienes tu base no vas a poder llegar a nada más. Entonces, eso principalmente, pero luego el acompañamiento emocional de gestionar frustraciones, de acompañar, yo creo que eso es lo que lo hace diferente. Y que aquí también, perdón, se enseña desde, o sea, de igual forma a todo el mundo. Y que el flamenco es para todos y que todo el mundo puede bailar y que todo el mundo puede disfrutar del flamenco. Yo creo que eso es lo que hace diferente. Todo el mundo es todo el mundo. No os olvidéis. Porque diferentes somos todos. Efectivamente, o sea, efectivamente, no hay ni uno igual. Ah, no, y todos tenemos una tara, ¿no? Aquí no hay ninguna persona, Aquí no hay ninguna persona que no tenga una levante tara. el dedo, como Nadie. decía el Pérez, que levante el dedo quien diga que puede ser igual que otro. Nadie. Ninguno. No. Siempre, ahora tendríamos que preguntar, a ver, escúchame, ¿tú eres normal? Cuando entran por esta puerta tendríamos que hacer esa pregunta. Y si es normal, que se vaya, porque aquí no somos normales, o sea... Tampoco, bueno, somos diferentes. Somos diferentes. Vale, bromas aparte. Encadenando con esto que dice Lola, ¿tú crees que la formación que obligamos, porque las obligamos, sí, las que se quieren no profesionalizar, las obligamos a que hagan una hora de ballet, una hora de escuela bolera, que hagan danza estilizada con castañuelas y flamenco propiamente, evidentemente, que es lo más maravilloso del mundo. Pero cuando se quieren profesionalizar, sobre todo en los primeros cursos, obligamos a que hagan esas otras disciplinas. Lo digo por si alguien se quiere apuntar y que se vaya a estar obligado. Que eso va a continuar. Porque después les da muchas herramientas. Para nosotros es darles muchas herramientas. ¿Tú crees que realmente te ha ayudado? Sí, rotundo. Rotundo sí. Y de verdad que lo agradecido es que esta conversación la tenía con mi madre así de veces. De salir de una clase, de salir de un curso. Eso sobre todo cuando me he ido a algún lado. De salir de una clase, de salir de un curso y decirle a mi madre, suerte que la Mary se ponía muy pesada, que teníamos que hacer ballet, que teníamos que hacer no sé qué. Porque se nota tanto. Es que se nota mucho. Y es guay que te obliguen porque al final todo el mundo le gusta lo que te da eso. Y al final acabas, si haces solo flamenco base, acabas creciendo, puedes bailar, que te mueres, sí. Pero llega un punto que yo me doy cuenta de que todo el mundo quiere eso. Entonces, hay veces que a edades más avanzadas es como, no, pues es que yo quiero girar bien, y me voy a apuntar a ballet, que nunca es tarde, ¿eh? Pero está súper guay que de base, porque a lo mejor pues son disciplinas que a ti pues a lo mejor no te interesarían el ballet, pues los flamencos no somos muy en general, de ballet. Tirar la punta. Las cosas, la verdad es que no, pero, jolín, es que luego lo agradeces un montón. Y luego la gente cuando... Es que todo el mundo, o sea, aunque vayas más en el
hacia el flamenco y quieras Más tocar puro, sobre más todo. Sí, racial, más de tierra. yo no he estudiado con gente que es súper pura, súper racial, pero que ven un giro bien hecho y se vuelven locos, ¿sabes? De decir, jolín, pues si tienes esa técnica es que puedes explotarla y puedes hacer muchas cosas más. Es que es lo que digo siempre, o sea, un bailarín completo que haya hecho, no te digo que tengas que tener una carrera de ballet hasta séptimo de conservatorio, ni no, mucho menos. o sea, tienes, mira, eso que te lleva, pero tener una base es que el ballet es la base de todas las danzas, y la bolera, las castañuelas, todo. Ayuda mucho Es a que ayuda tener... mucho para luego el resto, y para el flamenco en sí, o sea, no es que tú tengas que aprender ballet para luego bailar el lago de los cisnes, no, es que para bailar que me invento, la falseta de una soleá, si sabes girar bien, si sabes hacer un arabés bonito, Queda es más que, bonito. Queda más bonito y es más bailado y te da más herramientas. total, Y en las compañías hoy en día cada vez piden más fusiones de claro, danzas, entonces te da muchas sí, herramientas. sí, al 100% sí. Entonces ahora vamos a la rueda rápida de preguntas. Esto lo hacemos ¿Esto siempre. qué es? No sabía que Rueda era. rápida de preguntas. Solo puedes contestar ¿Sí o no? a lo que te dé sí o no, a lo de una opción u otra, Buah, joder. o una palabra de lo que te pida, Joder, ¿vale? soy Es muy muy indecisa. cortito. Empezamos, Qué ¿eh? Un palo, Venga. Se le da por bulerías. un escenario, No me aseguro. El de Granada. Nunca me la acuerdo del nombre. chumbera. La chumbera. Esta es difícil, ¿eh? ¿Tablao o teatro? Porque ahora está experimentando el tablao y Claro. es muy guay. Claro. Es difícil, ¿eh? Va, teatro. Porque yo soy muy de esto y ahí lo puedes cuadrar todo más preparadito. Una palabra que defina arte y flamenco. Amor. Un sueño por cumplir. No sé. No No lo sé. digas, piénsalo. Vale. Un momento inolvidable. ¿Aquí? Hamburgués. El día que acabé la carrera. Ay, cómo lloramos ahí. Sí, la verdad. ¿Con tacones o descalza? Tacones. La juventud, chicos. Hombre. Cuando tenga 40 años dirá descalza. Una emoción. Alegría. Muy bien. ¿Cómo te gustaría que te recordaran como artista? Ay. Pues no sé. Me gustaría que me recordaran con cariño. Y yo creo que si haces las cosas bien y las haces desde el respeto, desde el amor, desde el cariño, te recuerdan así. Si ahora pudieras reencontrarte con la niña que empezó, ¿qué le dirías? Pues que sí que puede. Sí, se Sí, puede. se puede. Me podría hacer eso. Sí, se puede. Pues total. Ay, qué fuerte. Tal cual, que sí que se puede, que si trabaja y se esfuerza y que no hace falta que se frustre tanto, que las cosas con trabajo salen. Pues sí. Sí, sí. Antes de acabar, que vamos a despedirla nada, en 2 minutitos, vamos a darte un sobre, Vale. ¿vale? En este sobre, muy tuneado flamenco, Olé. De Artiflamen. pegatinas por todos los lados, Artiflamen, Alborea, Flamenco Show, que esta gente tiene que trabajar. Efectivamente. Entonces, te voy a dar una tarjetita, Vale. sabía yo que me falta un momento, Vale. una Ay, tarjetita, ay. y vas a poner 3 nombres. Me salgo Vale. un momento de pantalla, Ya. ¿eh? Vaya, un poco mansa panza. Pero no, me gusta a mí. Y lo vas a firmar. Vas a poner 3 nombres y lo vas a firmar, da igual, que estén vinculados al flamenco. Cantantes, bailarines, bailarinas. Sí, pero yo creo que te vibrarán más los cantantes, pero hay los bailarines o bailarinas. Pero quien tú quieras, 3. 3. No me mandes a Nueva York ni eso, que no voy a coger un avión, pero no. sí. 3. 3. Joder, me voy a panzar. 3, manada pusa 3. De tu número, 3 o 7. Al ser. Eh... Solo que no ni digan Ya, si no me muero. De momento he pensado uno. Si lo conseguimos, siempre sacaremos la tarjeta con la firma para que sepan quién ha sido y que ven que no lo haya manipulado yo.
Y firmo. y firmas, sí. Entonces lo pones dentro del sobre, Y no veas, ¿no? Ay, como ¿así, las no? azafatas. Lo Ah, no, pones que... al Ay, sobre ay, de Lola. lengua, de lengua. Joder, me igual, perdón. ¿Ves cómo no somos normales? Ya está. No, normales no somos aquí. No me acuerdo. Lola, gracias. Esto se lo digo en catalán. Cogéis el traductor y Y lo lo miráis ponéis. o lo que sea. T'estimo molt, carinyo. Hem plorat ves. molt juntes. Hem rigut molt juntes. Mira, no vull plorar No ploris, perquè ja estem. Ets una gran persona, una gran perpetuadora de l'imperi. Marxis on marxis, tu saps que això serà casa teva sempre. Jo sé que tu vols estar arrelada aquí, però si t'arribés una gran oportunitat, estaríem orgullosíssimes de que ho fessis. És la millor carta de presentació que tenim avui per avui, conjuntament amb l'Aroa, que ja saps que ha acabat aquest any, la meva filla gran, un gran equip, un gran tàndem, com moltes de les que aniran fent aquest podcast. Però estem superorgulloses, que arribis molt, molt, molt a lluny i que t'estimo molt. Jo ya usas. Ahora voy a estar aquí, dando por culo. Dando por culo, y si no de Hombre. alguna manera, si no conexiones Hombre. online, Claro. ¿vale? Claro. Bueno, gracias a todos. Intentaremos en breve publicarlo y que veáis los otros, que también son muy interesantes. Cada día vamos a intentarlo hacerlo un poquito mejor. Que la danza no pare, que la gente joven se dedique, que Rosalía quizá no es flamenco, pero acerca mucho el flamenco a la Ole. gente joven, y que el flamenco no pare. Es una gran disciplina maravillosa de dentro para afuera y que a veces no baila mejor el que mejor baila técnicamente, sino que el más expresa y el que más siente. Y el que Amén. más trabaja. Amén. Y la constancia, eso es. Amén. Amén. Hala, adeu. Adiós. ¿Cómo se nota que estamos en verano y me llevo los niños al trabajo? Todo preparado para nuestro 5º podcast. Tic-tac. ¿Se ha jodido? Pues me pongo allí Pues con no ella. pasa nada. Claro que me pongo con ella, que ahora voy a despedirme. ¿No se la ve? ¿Voy a ponerme con ella? ¿Ya? Ah, vale. Pues Se ya ha está. jorobado una cámara, no pasa nada. nada. Ahora abrimos la otra. Resolvemos. Resolvemos, ¿cómo no? ¡Listo! ¡Ole! No está tan difícil. Pensaba que ¿no? me gustaría mis parracas Que allá, no. No veas, Que no. Se ríen. És Michael Jackson. Home, sí, Michael Jackson. Sí, faràs tu Ves, també sí, tot el que tu No vulguis. te has pasado con las preguntas. No m'hi he passat, ja t'ho he Pensaba que dit. iba a ser peor. Digo, Que madre no, mía, que voy a contestar. que no, perquè